Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. En el programa de hoy vamos a hablar de cine con la actriz Mamen García. También tendremos a dos escritores en la sección de libros, a Daniel Gascón y a Ángela García. Y también, ya que casi estamos en enero, vamos a traer la programación de la Fundición y del Teatro Tábora de Sevilla para este próximo mes. Y para cerrar el año, qué mejor manera que con dos de nuestras secciones más habituales, Ufología con Jadoga e Historia de Sevilla con José Antonio. Tanto este como programas anteriores puedes escucharlo en nuestro canal de YouTube y también seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y sin más esperas, aquí comienza el programa número 38, el último programa del año de la cultura y sus locuras. Como un milagro llegaste a mi vida, sin ley ni tormento, sin espada ni puñal, como un milagro cerraste mis heridas. Y de esta manera empezamos el programa de esta semana hablando de cine, nuestra sección de entrevistas de cine. Y hoy contamos con una actriz que, aparte de toda su trayectoria, que ahora haremos recorrido por ella, está muy de actualidad, también como pasó la semana pasada, por esa serie de La que se avecina. Ella es Mamen García. Mamen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, encantado de recibirte por aquí, por el podcast y por supuesto bienvenida, Mamen, a la cultura y sus locuras. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como decía, Mamen García, actriz natural de Ontillent y también comentaba rostro muy conocido en la televisión de nuestro país y ahora muy de actualidad por ser una de esas nuevas incorporaciones de la última temporada, la temporada 13 de La que se avecina. Lo primero que me gustaría saber, pues, cómo ha sido esa experiencia de dar vida a la marquesa de Francavilla y Sacromonte. Pues mira, muy sencillo. Justamente hace un año estuve yo en el estreno de la película Mamá Papá, que sale Miren, y estaba Alberto Caballero, porque yo tenía un par de secuencias, y bueno, estuve. Entonces mi representante me dijo que había estado hablando con Alberto, porque iban a hacer una serie donde me veía un perfil y tal, pero resulta que esa serie no es. Entonces Alberto le dijo a mi representante, le dijo, mira, estamos escribiendo la temporada 3 de La que se avecina y me parece que tenemos un personaje que encajaría con el de Mamen García. Entonces me lo contó, me dijo más o menos el perfil de esta señora y yo me pareció muy ilusionante porque nunca había hecho, digamos, un personaje de esta talla o de estas características y me gusta siempre enfrentarme a nuevos retos, ¿sabes? Y me dijo lo de la marquesa. Y, Mamen, me gustaría que tú nos contaras, porque me imagino que eso o bien tiene una labor de investigación detrás para preparar el personaje, o no sé si te inspiraste en alguien para hacer ese perfil. Bueno, siempre sacas lo que hay dentro de ti y luego soy muy mayor y evidentemente he conocido muchos personajes de este perfil. Hay un personaje cercano, familiar, en donde su concepto de clase es muy arraigado y pensaba mucho en ella, ¿sabes? Y luego lo que he podido sacar, porque tiene un perfil amplísimo y está muy bien escrito. Entonces yo lo que le comenté a Alberto es, mira, yo me imagino una especie de imagen tipo Natia Bascal o algo así, ¿no? Con ese pelo siempre tan preparado, pero claro, es una mujer que prácticamente ha sido una manirrota, ha tenido muchos títulos, pero una vez ha muerto el marido se ha quedado prácticamente sin dinero y está mal vendiendo lo que tiene
y así va subsistiendo, con una criada que lleva con ella más de 40 años y a la que comprenden perfectamente, porque hay una simbiosis perfecta. Sí. Ya sabes que en esta serie los binomios funcionan muy bien. Pues sí. Entonces, en este caso, el personaje de Logi, Margarita Esquerino, y yo pues nos entendemos perfectamente y sabemos dónde estamos. ¿Sabes? Yo creo que es un personaje muy rico y muy bien escrito. Pues sí, además, un personaje ficticio, pero eso sí, tiene una pequeña relación, por decirlo de alguna manera, contigo, ya que en la serie te enamoras de Bruno, el pianista, y en la vida real te enamoras desde muy pequeña del piano y de la música, desde los 10 años por lo que he leído. Y te pregunto, ¿la interpretación o la música, qué te aporta o qué te ha aportado más en tu vida? Bueno, yo pienso que está todo relativo. Si no, yo no hubiera acabado en el teatro o en el teatro musical sin haber sido, pues sobre todo, donde más feliz he sido componiendo canciones. Yo he formado parte de un grupo que estábamos en un programa en el VHF cuando existían solamente la 1, en el 84 y 85, en un programa de Fernando García Tola que se llamaba Si yo fuera presidente, y yo tenía un grupo que se llamaba Pachinger Z, pero yo antes ya seguía haciendo mis canciones e intentando entrar por el lado de lo de cantautora, pero se ve que el destino no quería, a pesar de que yo he hecho mis discos, tengo 3 discos editados, por ejemplo en Spotify tengo un disco precioso, todo en versión jazzística que se llama El Cofrecito. Entonces yo me siento sobre todo cantante, que es lo que me hace más feliz, pero eso me llevó también a presentarme a musicales, desde El Hombre de la Mancha a todo lo que ha venido después, y eso me fue llevando al teatro, y bueno, cuando encuentro un personaje de una talla maravillosa como este que estoy haciendo ahora en la gira de Ojos que no ven, de Natalia Mateo, dirigida por Carles Alfaro, pues me siento feliz. Hago el personaje de una señora ciega, ¿me entiendes?, que tiene 3 hijas y todo lo que sucede en una Nochebuena. Y quiero decirte que he llegado al teatro, pero sobre todo por la música. Y sabes que en el teatro musical también vas haciendo textos, y bueno, ahí me tengo, y eso ha venido al cine. Y más o menos voy entrando poco a poco en todas estas circunstancias, ¿sabes? Y Mamen, como decía, aparte de la interpretación, es verdad que también fuiste vocalista del grupo Pachinger Z, también has sido en la música letrista, productora. No sé si al ser letrista, al escribir también esas canciones, ¿te has planteado alguna vez respecto al mundo del cine, me refiero, escribir un guión, por ejemplo, un guión de una serie o un guión de una película? No, Alejandro, yo ahí ya no me atrevo. Eso yo no me atrevo, son palabras mayores. De hecho, por ejemplo, los guionistas de La que se avecina, pues, por ejemplo, hay alguna gente muy joven que lucharon para entrar ahí, pero que ya muy expertos, muy preparados. Hay que prepararse para eso. Yo sé escribir letras y cuando, sobre todo, entre los años 80, desde finales de los 70 hasta finales de los 90, escribí muchas canciones que me hacían muy feliz. O sea, yo veía la realidad cotidiana en la prensa y todo lo que sucedía, y entrando en mi interior iba construyendo versos, y de esos versos creaba una canción, y cuando ya tenía hecha la letra, entonces elaboraba la música. Eso te hace muy feliz. Lo que pasa que en la distribución de eso, si no tienes una compañía interesante, pues se queda ahí, pero ahí está, y sigo haciendo conciertos. De hecho, el 24, 25 y 26 de marzo estaré actuando en el Café Central de Madrid. Llevaré a mi hijo Albert Sanz, que es un pianista de jazz buenísimo, y a Javier Colina, contrabajista, y no pierdo, no dejo mi parte vocal, ¿sabes?, mi parte musical, porque me hace muy feliz. Bueno, aparte de toda esta música, aparte también de eso, de estos conciertos que da, decíamos antes al principio, rostros muy conocidos en series como Señoras de Lampa, Escenas de Matrimonio también, donde te hiciste también pues muy famosa. Cuéntame, las últimas, pues García y García, esta de La que se avecina, también la película que ahora pues ya está en Netflix, incluso ha dado el salto del charco, Tengamos la fiesta en paz. Después de toda... Esa película la hicimos el verano pasado con crowdfunding, ¿vale? Y ya está en todos los países latinoamericanos. Precisamente ayer la productora me mandó una copia, ¿sabes? Pero no obstante pensaba en Netflix, porque es una película muy familiar, que en estas fechas a la gente le puede hacer mucha gracia sentarse con la familia y ver la película. Tengamos la fiesta en paz. Porque tiene mucho encanto, ¿sabes? Y además está hecha como una comedia musical. Ahí también toco, canto,
Luis Mas, que es un muchacho que empezó con OT hace unos años y ya ha hecho la música y está muy bien, y todos los actores que están, ¿sabes? Teresa Ferrer, Carlos Aguilludo, los niños, que son una maravilla. Bueno, solo tengo maravillas para esa película. Y Mamen, después de toda esta trayectoria, después de tantos años, desde por ejemplo la primera interpretación que hiciste, ya sea en serie o tu primer papel en televisión, hasta ahora, ¿ha cambiado el cine español a mejor o a peor? Sí, que ha cambiado a muchísimo mejor. De hecho, por ejemplo, el otro día estuve viendo los premios ¿Por qué? Y hay una sarta de películas este año que cada vez mejor, y cada vez hay más mujeres cineastas que se comprometen con hacer un cine de calidad, que llega al espectador, ¿sabes? Y yo creo que sí, que ha prosperado muchísimo, independientemente de que las películas de los 50, las películas de Berlanga y, ¿sabes? Y de Mario Camus, que fueran maravillosas, ¿me entiendes? Pero luego hubo ese pequeño salto en los años 70 con el Destape, que ya fue otro tipo de cine, pero es que yo pienso que ahora hay mucho compromiso con todo eso, con la temática, los mismos actores ya no están solamente con el hecho del glamour, sino que hay un compromiso, ¿me entiendes? Y se hacen películas con temáticas muy muy atrayentes y muy serias y muy comprometidas. Pues sí. Hablaba de esa época tuya en Escenas de matrimonio, esa serie que también tuvo pues tanto éxito y tanto pues seguimiento en la tele en España. Pero contabas en una entrevista que he leído que fue estresante esa época, pues incluso mandaban los guiones a la 1 de la madrugada, pero reconocías que económicamente fue rentable, mereció la pena. ¿A día de hoy se puede decir eso? Decía, ¿a día de hoy se puede vivir solamente de la televisión? Yo creo que sí, que si tienes la suerte de enganchar una serie y te haces una serie de capítulos al año, evidentemente ayuda muchísimo, porque del teatro no se vive, a no ser que, no sé, que cada temporada pero también es muy pesado, las giras son muy pesadas. Quiere decir que yo ahora he encontrado un equilibrio con lo que hago de televisión y de teatro, que me mantengo bien. Efectivamente, la época dorada de la televisión con Escenas de matrimonio, piensa que era una serie que se emitía en Telecinco en prime time. Yo recuerdo que hice una secuencia en donde Brígida, que era mi personaje, estaba embarazada y esa noche fuimos minuto de oro. Tuvimos un 39% de audiencia. Claro, es que era una hora increíble, todos los días, entonces eso canta mucho, ¿sabes? Fue un ejercicio para mí, porque lo que tú dices, yo iba esa noche, dormía en casa de una hermana mía en Madrid y me llevaban la última secuencia, me la enviaban a la 1 de la madrugada y me recogían a las 6:30. Entonces en el coche que me llevaba a producción pues me estudiaba la secuencia. Yo me hacía al día 40 páginas con Cesario Esteban, un gran actor sevillano, ¿sabes? Bueno, sevillano no de Palencia, pero vivía en Sevilla y que murió hace creo que un par de años. Y sí, eso ha sido una enseñanza, porque yo al mismo tiempo estuve haciendo unas series aquí en el canal de Valencia maravillosas, muy divertidas, y todo ha sido un entreno para ahora llegar a hacer a esta Victoria Rafaela Balmaceda con Z y Pellez Girón, ¿sabes? Pero es verdad que ahora llegar a esos números de los que hablabas, de esa audiencia, es muy complicado, porque creo que también ahí afecta mucho, tanto que hay mucho contenido, algo de mucho de calidad, pero otro de poca, también hay que decirlo, de poca calidad, y también después el tema de las plataformas. Creo que también el tema de plataformas ha hecho, por una parte, no daño, pero ha cambiado un poco. Los jóvenes solo miran plataformas, claro. Y la gente más mayor que mira en abierto, pues todos están muy distribuidos en muchos canales, ¿sabes? Entonces todo está muy diferente. Entonces eso hace que te espabiles, que intentes hacer cosas muy buenas para destacar, si no, malo. Pues sí. Y Mamen, hablabas antes del teatro. Estás ahora, bueno, después de una larga también trayectoria de las mayores producciones que se han hecho en España, tú las has hecho, y una de tus últimas, de las que estás ahora de gira, Ojos que no ven, y voy a aprovechar el título, con tu permiso, para preguntarte, en tu profesión, en la profesión de actriz, ¿hay veces que es mejor hacer que no ves algo y pasar del tema? ¿Hay veces que hay que hacerse el ciego? Sí. Efectivamente, y en el caso de este personaje que tengo, yo tengo 3 hijas y nos reunimos en la noche de Nochebuena en casa de mi hija la mayor, y yo estoy ciega por una degeneración de la mácula y voy con unas gafas oscuras, y yo, si te digo la verdad, Alejandro, yo no sé prácticamente lo que pasa en escena. Yo jamás me doy la vuelta y pasan muchas cosas y suceden muchas cosas que yo no veo.
Lo que pasa es que también intuyo muchas cosas y es una mujer de mucho carácter. Es una función que tiene mucha gracia, porque además la ha dirigido Carles Alfaro, con el que ya ha hecho 3 o 4 obras, y siempre quiere que toque el piano y que cante. Entonces eso también le da a la obra, qué sé yo, un cariz mucho más alegre, que tiene mucha gracia. Conmigo están también Mariola Fuentes, que es una actriz malagueña, está Cecilia Solaguren, está María Maroto, está Javier Coll y Jorge Ruelas y Álvaro Fontalba. Somos la familia de 7 personas que transcurren en una noche de Nochebuena y que no puedo contar más. Estamos todavía de gira y por Sevilla pues hemos estado por otros 5 pueblos. Y volviendo a eso del ciego, ¿te has tenido entonces que hacer alguna vez la ciega en tu profesión? ¿Has tenido muchas veces que decir, no quiero ver esto que está pasando? No, yo creo que no. Yo no tengo un recuerdo y una sensación de que me pasa en la vida en sí, en la vida, en lo que está sucediendo en el día a día, que hay cosas que dices, pero no, yo no puedo dejar de ver. Yo soy una inquieta y una tirada para adelante. Tengo que verlo todo y tengo que hacer algo, ¿sabes? Sí. No puedo hacer ojos que no ven, en mi caso, ¿sabes? Y Mamen, también es verdad que eso sí lo hemos visto, eso sí lo hemos podido ver, que eres ganadora de premios desde bien pequeña, incluso en la música, desde los 16 años como mejor cantante Nobel que te dieron. Luego también has tenido premios como mejor actriz y tu último a tu trayectoria, a esa gran carrera y a esa gran trayectoria que tienes y que sigues con ella, con el premio Berlanga. ¿Echas de menos algún premio en tu carrera? ¿Echas de menos algún premio que te hubiera gustado recibir o que te gustaría recibir en un futuro? No, para nada. Estoy tan agradecida a lo que me ha pasado. Todos estos premios que he tenido, pues que me ha dado tanto el teatro como el teatro musical, porque cuando he estado 3 temporadas haciendo Billy Elliot, la abuela de Billy Elliot, pues me dieron el premio de esa temporada, no sé si fue la temporada 13 o 14, de premio a mejor actriz secundaria de musicales, y eso es muy gratificante, porque era un premio grande, bonito, y todo me ha llegado mayor por esas circunstancias, sé que no me tocaba antes. Yo he estado luchando siempre mucho por mis canciones y tal, he dejado constancia de mis discos y espero que cuando sea incluso un poco más mayor la gente llegue a conocer mis canciones, porque al quien le llega, les llega muy gratificantemente. Pues sí. ¿Sabes? Bueno, también perteneces a la Academia, eres miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. Como miembro de esta academia, Mamen, ¿qué cambio crees tú, desde tu punto de vista, qué cambio necesita el cine español respecto a leyes? Yo creo que hay bastantes cosas que hay que cambiar. Y si te digo una, que mira, la voy a manifestar ahora en público, es en cuanto a, digamos, a los actores y actrices mayores, jubilados. Nosotros podemos tener derecho a trabajar en teatro, en cine, o lo que sea, y en este sentido nos quitan esos días que trabajamos, no nos pagan la pensión. Es decir, no, miento, te pagan la pensión al mes, pero luego al cabo de unos meses te dicen que tienes que devolverla. Sí. Entonces yo lo que no entiendo es por qué tenemos que devolver un dinero que nos han dado, que nos corresponde, cuando realmente la empresa que nos contrata ya paga Hacienda, ya paga Seguridad Social. Entonces pagamos por 2 veces. Yo creo que es injusto que aunque trabajemos por cuenta ajena un día, 2 o 3, tengamos que devolver el dinero de la pensión porque nos lo hemos ganado. Hay una serie de... Y además, en los teatros públicos realmente no te pueden contratar si no es oficialmente, y si tú ensayas, te pagan el dinero del ensayo y a lo mejor es mucho menor que lo que pones de pensión. Pero ellas no aceptan que tú hagas un contrato privado, ¿sabes? Entonces yo lo he comentado con colegas más mayores, que al final los personajes mayores de las series y los teatros los tendrán que hacer gente con peluca, porque si quieren la realidad de tener gente madura, hay que ponerse las pilas. Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, pero muchas. No obstante, la Academia de las Artes Escénicas se mueve, prolifera, crea sus revistas, y en fin, siempre todo eso se mueve y ayuda. Pero es verdad, eso que comentas también pasa mucho con los extras. A ver, yo he estado en alguna serie como extra y demás, y es verdad que te pagan, por ejemplo, en The Crown pagaron 200, creo que fue, 200 euros por 2 días, pero luego, cuando te llega el dinero, te han quitado, creo que era un 55% de IRPF, que dices tú,
No, eso no puede ser. Es demasiado. Eso es imposible. Pues vamos, así fue. Y la verdad que nos quejamos y demás, y claro, decías tú, bueno, ¿cómo te quitan? Y conozco personas que viven de eso y que van a muchos rodajes, muchas series como extra, y efectivamente le quitan un 50, un 60% de cada vez que va a un rodaje de una película. No, eso a mí no me ha pasado. Es más, yo en el contrato te dicen, ¿cuánto IRPF quieres que te quiten? Y tú decides el IRPF. Vamos, me refiero a los actores que estamos, digamos, con contrato fijo, ¿me entiendes? Sí. Los que vayan por cosas eventuales, eso ya no lo sé. Pues esperemos que... Pero sí que es cierto que todo eso habrá que contemplarlo. Pero en fin, eso son las leyes que habría que estipular en el INS, en Hacienda y todo esto, ¿me entiendes? Esperemos que con la próxima proyecto de ley que hay del cine, a ver si cambia un poco la cosa. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y, Mamen, aparte de la gira esta de teatro, de Ojos que no ven, ¿tienes algún proyecto entre manos? No sé si tienes algo en cine, en televisión, algo que nos puedas contar. La 14ª temporada de La que se avecina, que empieza a mitad de marzo. Y luego tengo estos conciertos que te he dicho en el Central, y voy a grabar mi tercer disco, que lo voy a hacer con mi hijo. Voy a estar 2 días de grabación, los días 26 y 27 de marzo, porque ya teníamos que haberlo hecho, pero con la pandemia eso se fue postergando y luego he estado liada y no ha podido ser. Genial. Pero pues eso, y que ya está bien para mí, porque ya soy mayor. Ya está bien y no me puedo tampoco meter en muchas cosas, porque no puedo. Bueno, entonces nos puedes confirmar que vas a estar en la temporada 14 de La que se avecina. Voy a estar, por lo menos yo ya lo he firmado. Genial. Pues... Esperemos que no pase nada, que crucemos los dedos para que todo siga igual. Pues es una buena noticia para los fans de la serie y para los que nos hemos hecho fan de tu personaje, que es estupendo. Es que por lo que oigo, realmente ya sabes que funcionan muy bien los binomios en La que se avecina. Entonces, el binomio Logi, Victoria Rafaela funciona. Hay un toque aquí. Se han esmerado mucho. Al ser un personaje nuevo, pues hay mucho interés y estoy esperando a ver cómo serán los próximos guiones, porque estos que hemos hecho a mí me han gustado. Sí, la verdad que han estado muy bien. Pues, Mamen, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte la última pregunta. Esta es común a todos los invitados y es la siguiente. Si te dieran opción durante un solo día a elegir ser alguien o ser algo, ¿a ti qué te gustaría ser durante ese día? Pues me gustaría componer una bonita canción. Me gustaría tener la suficiente capacidad para escribir una gran canción, que no es fácil. Pues sí. Bueno, quién sabe, esa inspiración puede llegar en cualquier momento y quién sabe si nos sorprendes y puedes sacarla, pues eso, en un futuro, que eso en cualquier momento viene la inspiración y nos puede dar la sorpresa. Efectivamente. Pues, Mamen, ha sido un placer contar este ratito contigo aquí en el podcast. Muchísimas gracias por haber hecho un huequito en tu agenda para atendernos. Y lo dicho, mucho éxito, que vaya todo muy bien. Ya para que tengáis una buena entrada de año 2023, que seguro que va a ser muy bueno y lleno de confianza y de compromiso con los demás, ¿vale? Pues sí, pues un beso muy fuerte para todos. Perfecto, pues, Mamen, felices fiestas, feliz año y lo dicho, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. A vosotros, un abrazo. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y seguimos con el programa de esta semana y ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier, a Jadoga, que nos trae un nuevo caso de abducción aquí al programa. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. Pues nada, aquí un día más con vosotros y como comentas, ¿no? Para traeros un nuevo evento, un nuevo caso de abducción tan interesante como los anteriores y que bueno, que además tuvo una gran repercusión en Argentina. Pues cuéntanos y deleítanos con ese caso que nos traes. Pues, Alejandro, nos tendríamos que trasladar a la madrugada del 28 de octubre del año 73 y concretamente en Bahía Blanca, como decía y como adelantaba anteriormente, en Argentina. Más concretamente, en la ruta número 3, una ruta muy, digamos, en este caso, muy usada por transportistas y, en este caso, nuestro protagonista Dionisio Yanca, que transportaba en su camión material de construcción a otra de las ciudades de allí de la zona. Como se dice, es una historia
fantástica, así como se relata, ¿no? Una historia fantástica y a la vez terrible, ¿no? Y vamos a ver por qué lo de terrible y por qué lo de fantástico, también con ese toque surrealista, ¿no? Que siempre está salpicado todos estos casos de abducción. Como decía, nuestro protagonista, Dionisio, transportaba en ese camión material de construcción entre Bahía Blanca y la ciudad más cercana y sufrió pues un pinchazo. En ese caso, él se baja del camión para hacer el cambio de un neumático, porque estuvo aguantando durante unos kilómetros, pero ya se percató que era imposible conducir de esa manera. Y bueno, en ese momento pues él se da cuenta a la lejanía que hay como una especie de luz que se acerca. Él pensaba incluso que se trataba de un vehículo, ¿no?, que recorría esa misma ruta que él seguía, pero se da cuenta, se percata al instante de que aquello no era normal, aquello no era un vehículo como tal, y bueno, más bien él distingue, él identifica un disco de luz que aparece justo a su lado, flotando, y junto al disco, 3 seres, una mujer y 2 hombres, altos, rubios, y con esos típicos trajes metalizados de aquellos años 70, ¿no? Y como digo, estos seres, parece que bajan como una especie de rampa de luz, así tal como definía el protagonista, el testigo, una rampa de luz, y bueno, comienzan a hablar, un lenguaje, como decía él, totalmente ininteligible. Él no sabía lo que estaban diciendo, parecía que era como un sonido. Él le decía más bien que no era un lenguaje, sino un sonido, como el de una colmena, Alejandro, una especie del ruido de la colmena, ¿no? Ese ruido tan típico de la colmena. Se dice, y bueno, y se comenta, ¿no?, que es algo muy usual. Mucha gente que en este tipo de encuentros cercanos han identificado ese mismo sonido ese de la colmena, que a veces parecía que procedía de la propia nave, pero en este caso Dionisio comentaba y decía que no venía de la nave, sino que el sonido era de los propios seres estableciendo esa comunicación entre ellos. Uno de ellos, uno de estos seres, hace una especie de incisión en la mano derecha de nuestro protagonista, y en ese mismo momento él pierde la conciencia, Alejandro. Al despertar, eso sí, despierta a 10 kilómetros del lugar, algo también muy común, algo muy típico, ¿no?, en estos casos de abducción, donde también se producen ese fenómeno del missing time, el tiempo perdido. Como digo, él aparece a 10 kilómetros del lugar donde tuvo ese encuentro. Y como digo, sufriendo de un proceso, un periodo de amnesia. Él no sabía quién era, no sabía dónde estaba, ¿no? Recupera incluso lo que es esa memoria, recupera el día 30 de octubre, es decir, 2 días después de este encuentro. Y se percata de una cosa, Alejandro: no lleva el reloj, no lleva el mechero, ni siquiera el paquete de tabaco. Parece que esos seres se han quedado con esos 3 objetos, le llamarían la atención supuestamente, algo curioso también, ¿no? Sí. Como pueden llamarle a una civilización tan avanzada la atención estos 3 objetos tan usuales, ¿no?, tan terrestres, vamos a decir así. Sí. Y bueno, a partir de ese momento, Alejandro, como digo, es cuando comienza el verdadero calvario de Dionisio. Por eso lo de terrible, ¿no?, como comentaba anteriormente. Lo que se llama la Operación Bordeu, es como se le llamó por el lugar donde ocurrió este hecho en concreto. Como digo, empiezan todos los estudios, la investigación con nuestro protagonista, con Dionisio, a través de 5 médicos de Bahía Blanca, 3 de Buenos Aires, y un ufólogo muy famoso de allí de la zona, también famoso a nivel mundial, como es Fabio Zerpa. Este señor, incluso, como digo, fue el que estuvo investigando el caso hasta la extenuidad, es decir, investigó todos los detalles del caso y sobre todo toda la información que iban sacando estos médicos, ¿no?, estos científicos, entre los que destacaban pues psicoanalistas, psiquiatras, psicólogo también, un hipnólogo, un toxicólogo e incluso un forense, es decir, un toxicólogo, porque pensaban muchos de ellos que Dionisio podría haber estado seguramente pues expuesto a alguna sustancia, ¿no?, que estuviera consumiendo y que hubiese podido originar esta fantasía, ¿no? Como digo yo, este toxicólogo es por el camino que ellos querían un poco tirar. Como te digo, Alejandro, ese hipnólogo, bueno, quien origina en este caso las sesiones, quien recrea esas sesiones de hipnosis, es Eladio Santos. Y bueno, la sorpresa viene lo siguiente, ¿no? Dionisio empieza a relatar el caso tal cual, indicando que él entra en la nave, es decir, hay en este caso de por medio una visita a esa nave
Es decir, los extraterrestres, después de esa incisión, esos supuestos extraterrestres, después de la incisión que le realizaron, que le practicaron a Dionisio en la mano derecha, lo llevan dentro de la nave, como te estoy comentando. Y Dionisio relataba durante la sesión de hipnosis que se topó con unas pantallas grandes, unos monitores, en los cuales él veía el cielo estrellado, un cielo estrellado, ¿no? Ujú. Y luego también se percata una cuestión desde una de las ventanas de la nave, y es que de la nave, del aparato, de ese disco que flotaba, partían una serie de cables, ¿de acuerdo? Una serie de cables que parecía que estaban conectados al tendido eléctrico de allí de la Ruta 3. Ujú. Era algo muy curioso porque posteriormente se descubre que ese mismo día, en Bahía Blanca, esa misma noche, se había producido un apagón. Piensa incluso eso la gente, de que podría haberse tratado de esa conexión, de ese intento de conexión, de esa conexión de ese supuesto aparato, ese supuesto artefacto, a ese poste eléctrico. Como digo, Dionisio decía que parecía que estaban tomando energía, ¿no? Que parecía que se estaban recargando a través de ese tendido eléctrico de allí, de la zona. Como digo, aparte de eso, esos seres le indicaban a Dionisio, le decían que no querían hacerle daño, que estas visitas las venían haciendo ya desde hacía muchos años, que hacía muchísimo tiempo, y lo único que intentaban era saber, conocer, si realmente nosotros estábamos capacitados para vivir en su planeta, si seríamos capaces de alguna manera, trasladarnos a su planeta y sobrevivir, ser capaces de sobrevivir en esa atmósfera, en ese ecosistema, en ese ambiente, ¿no? Eso es lo que le trasladan esos ufonautas, esos ocupantes de la nave, a Dionisio. Como curiosidad también, Alejandro, aparte de esas sesiones de hipnosis, el doctor Smirnov, ¿de acuerdo?, empieza a utilizar lo que es el pentotal que también es conocido como el suero de la verdad. Y bueno, lo que llama la atención en este caso, Alejandro, que es que lo mismo que relataba Dionisio Yanca durante las sesiones de hipnosis, lo repetía durante también el uso de este suero de la verdad. Decía exactamente lo mismo, con las mismas palabras, relatado además con el mismo orden. ¿Qué ocurre? Como decía anteriormente, ese sufrimiento de Dionisio viene por el uso repetido de esta sustancia, del pentotal, que además decían que lo utilizaban cada 2 o 3 días para las sesiones, ¿no? Esas sesiones de estos investigadores. Eso le originó incluso que a Dionisio se le terminara cayendo la piel, como él decía. Literalmente se le caía la piel como si fueran las escamas de un pescado. Fíjate qué cosa tan curiosa, que por lo visto es uno de los efectos que podía producir el pentotal en los seres humanos. Concretamente Dionisio, como digo, pues sufrió este tormento en su propia piel. Hay también una curiosidad que comentaba anteriormente, que es el investigador, el ufólogo, este ufólogo tan famoso, que es Fabio Zerpa, argentino. Él decía que se había topado con el caso perfecto. Aquí también en España se hablaba también de ese caso perfecto, que lo habló en este caso Antonio Rivera, pero no refiriéndose a este encuentro con Dionisio Yanca y esos supuestos extraterrestres. Iba por otro lado, pero también se le llamaba el caso perfecto. Y un libro concretamente de eso, de Antonio Rivera y Rafael Farriols. Bueno, más destinado a lo que sería otro caso que aquí en España, que fue una FED, que es el caso Humo, ¿no? Que bueno, ya creo que lo comentamos en otro episodio, si no lo hablaremos con más detalle. Y bueno, como decía, ese caso perfecto, porque Alejandro, tal como lo categorizaba Zerpa, además lo decía así firmemente, es un caso perfecto porque demostraba de alguna manera que Dionisio Yanca, nuestro protagonista, había estado dentro de una nave extraterrestre, así tal cual. Muchos investigadores incluso que trabajaban de forma paralela a Zerpa y al resto de investigadores, como estabas comentando, estos médicos, estos científicos, ¿no? Esos hipnólogos, decían que era un fraude de categoría, es decir, esto era una historia fraudulenta, la que se había de alguna manera sacado de la manga el testigo. Así, en este caso, hoy día de hoy, existen esas dos corrientes, esas dos vertientes, ¿no? La gente que apuesta como que lo que sufrió Dionisio Yanca en su piel fue un encuentro, fue un proceso de abducción, ¿no? Un fenómeno de abducción tan típico como los que hemos estado comentando en programas anteriores. Y también está la otra facción, que es la que dice todo lo contrario, ¿no? Que se trata de un fraude totalmente orquestado. Aquí, como digo, hay que seguir investigando.
Vamos, recientemente además, allí en Argentina, Ujú. Lorena Eciarrata, que lleva lo que es el Café Ufológico Rosario, pudo contactar de nuevo con Dionisio. ¿Por qué? Dionisio se había, como digo, de alguna manera escondido, ¿no? Escondido de los medios, escondido del mundo. Él no quería ver a nadie realmente, ¿no? Porque, claro, le estaban tachando a la mayoría de las personas, le tachaban de fraudulento, de mentiroso, que se estaba inventando todo, era un impostor, ¿no? Para todas estas personas. Pues Lorena, como digo, que es la directora del programa de ese Café Ufológico Rosario, que es un lugar también de reunión allí en Argentina, ha podido contactar de nuevo con Dionisio. Y bueno, también lo entrevista un buen amigo, Carlos Jurchuk, también director del programa Demonios, allí también en Argentina. Y como decía Alejandro, lo interesante de todo esto es que vuelve de nuevo a sacar a la palestra todo este caso de abducción, algo que ya estaba olvidado, casi olvidado, menos por este testigo, ¿no?, que sufrió en su piel. Este caso, como decía anteriormente, y vuelvo a repetirlo, tan fantástico como terrible a la vez. Y bueno, Dionisio en esta entrevista mantiene entonces todo lo que él comentaba, incluso con ese suero de la verdad, ¿no? Me imagino que en esa entrevista él sigue dando fe de que él ha vivido eso, ¿no? Totalmente, Alejandro. Él sigue en sus 13, ¿no?, como solemos decir. Él sigue empeñado de que lo que vivió aquel 28 de octubre del 73 era real tal cual relataba durante esas sesiones de hipnosis y esas largas sesiones y, como digo, terroríficas sesiones con el suero de la verdad, administrándole ese pentotal en vena. Es como estamos comentando, él sigue comentando exactamente lo mismo, incluso él relataba con Lorena, ¿no?, todos esos detalles que te adelantaba sobre esos daños, ¿no?, que le originaron, sobre todo de tipo dermatológico en la piel, esa piel que se caía como escamas de pez. Eso, como digo, lo relataba todo con Lorena, incluso las sesiones que eran repetitivas, sin casi tregua, sin dejarle descanso alguno entre una y otra, como decía, pasaban 2-3 días y volvían de nuevo a someterle a esa misma sustancia, como digo, intentando de alguna manera encontrar algún tipo de hueco, algún tipo de fallo, ¿no?, por parte de Dionisio durante su relato, ¿no? Y parece ser que no, parece que relataba siempre exactamente lo mismo. Eso había quedado grabado a fuego en la piel de Dionisio durante ese encuentro, como comentaba, ese encuentro con lo extraño, ese encuentro con esos 3 supuestos seres extraterrestres, no sabemos tampoco, y con ese objeto volador en el cual pues fue un visitante más dentro de ese platillo, fue testigo de aquello. Y una cosa muy curiosa, Alejandro, él decía que durante su estancia dentro del objeto, él estaba viendo sobre una mesa colocado ese mechero, ese paquete de tabaco, como decía, y su reloj. Él lo observaba y además lo comenta y lo relata durante una de esas sesiones de regresión. Hombre, me fascina, pero sobre todo también el tema de que quisieran buscarle ese hueco, esa cosa para que vieran que es mentira, cuando aquello se supone, y se ha visto muchas veces, que Argentina es una zona de mucho esto de ufología y demás, ¿no? Que allí no creo que fuera un caso aislado. Normalmente, Alejandro, claro está, piensa de que siempre debemos pensar que el testigo nunca va a mentirnos, siempre nos va a contar la verdad porque no tiene nada que ganar con esto. Eso es lo que piensan muchos, ¿no? No va a ganar nada contando esto, al revés. Puede de alguna manera también afectar su vida diaria, laboral, de amigos, familiares, y esas relaciones pueden afectarse contando este tipo de cuestiones, ¿no?, de alguna manera. Es verdad que también hay muchas personas que buscan el protagonismo. Hay personas que lo que intentan es llamar la atención, aparecer en programas como pueden ser perfectamente Cuarto Milenio, ¿no? Hay muchísima gente que de alguna manera pues sería capaz de lo que fuera, incluso de mentir, ¿no?, inventarse una historia de este tipo tan escabrosa, tan retorcida, podríamos decir, simplemente eso, por aparecer en ese programa. Gente que quizás pues no tenga nada que perder y a lo mejor mucho que ganar, ¿no? Mucho que ganar apareciendo en un programa así. Pero en un principio, como digo, Alejandro, confiemos en la palabra de estas personas, de estos testigos, pues que de alguna manera se la juegan todo a una misma carta. Y bueno, eso, compartiendo algo tan extraño, algo tan inusual, por lo cual te pueden tomar de cualquier manera, incluso por loco, ¿no?, si relatas algo así, un encuentro de este tipo, y más en aquellos años, hablamos de los años 70, ¿no? Es verdad que la casuística, de alguna manera, al menos este tipo de encuentros tan cercanos, estos encuentros de abducción,
en la actualidad pues casi que ni se escuchan, al menos no se relatan, no se cuentan de esta misma manera, ¿no? Como se hacían en aquellos años 60, 70, 80, ¿no? Libros, como ya hemos comentado en otro momento, libros intrusos, ¿no? El libro de Hopkins, que es un libro interesantísimo, donde ahí se recopilan una serie de abducciones, sobre todo estadounidenses, ¿no? Muy interesante, la verdad. O el libro también, este caso, que también estábamos comentando, de John Mack. John Mack. Es un libro también, bueno, que súper interesante y en el cual Alejandro, como decía, en otros programas, recopila también una serie de eventos de abducción, de fenómenos de abducción, de relatos de abducción, a cuál más rocambolesco, a cuál más retorcido, incluso casos en los que la persona va a la nave, es una mujer, ¿no?, que fue en este caso inseminada dentro de una nave por un supuesto extraterrestre, por una supuesta entidad extraterrestre, y bueno, de alguna manera sirvió como nido, ¿no?, como incubadora, parece ser, para luego arrebatárselo. Se lo arrebataban, esa mujer se acostaba embarazada y a la mañana siguiente iba al ginecólogo porque notaba que ya no había movimiento dentro de ella. Como decían, no noto que haya vida ya dentro de mí, ¿no? Y así era, Alejandro. No había dentro de ella porque de alguna manera esos seres la habían secuestrado de nuevo y la habían arrebatado a ese engendro, a ese híbrido, ¿no?, como podríamos decir. Y bueno, esas personas luego visitaban la nave a posteriori, se les invitaba por parte de estas supuestas entidades, les invitaba a que pudieran conocer a ese ser que habían engendrado, a ese hijo, ¿no?, ese supuesto hijo que habían engendrado. Y bueno, veían, como digo, a esos seres que tenían además unas características muy curiosas en cuanto a lo que es la fisionomía, ¿no? Esos seres con una piel casi transparente, con un pelo muy fino, pero sobre todo en ese rostro llamaba mucho la atención el tamaño de los ojos, ¿no?, como decían los testigos. Es decir, que jugársela a la hora de contar una historia de este tipo, tan retorcida, como decía, tan surrealista, eso a la vez te puede cerrar muchísimas puertas, te puede de alguna manera aislar, ¿no? Puedes conseguir simplemente tener que desaparecer de la vida pública, de la vida laboral, porque te convertiría, como digo, en el hazmerreír, ¿no?, de todas estas personas. Y bueno, en el ojo del huracán, ¿no? Estaría siempre esa persona en el ojo del huracán, ¿no? Sería, pues, como digo, motivo de burla, como ha pasado con muchísimas personas que de alguna manera pues también nos han sido personas, ¿no?, testigos de lo insólito, de lo curioso, de lo extraño, y bueno, han tenido las agallas de querer compartir el testimonio por si, como digo, de alguna manera buscando respuestas, ¿no, Alejandro? Que eso yo creo que es lo que todas estas personas que se han topado con lo extraño, con lo insólito, buscan a la hora de compartir su testimonio, su vivencia, ¿no? Encontrar una respuesta a aquello que vivieron. Pues sí, pues un caso, como decía antes, fascinante, este caso de Dionisio. Y Javier, darte las gracias de nuevo por haber estado con nosotros en este último programa ya del año, y por supuesto te esperamos aquí para el año que viene, para 2023, para que nos sigas trayendo estos pues casos de abducción, y por supuesto que más adelante nos contarás esos proyectos que tienes para el año que viene y que tienen muy buena pinta. Nos contarás un poco más adelante cuando ya esté todo bien hecho y todo bien cerrado, pero que, como bien me decía, hay proyectos por ahí que dan bastante motivación para seguir. Totalmente, Alejandro. Además, relacionados con estos temas que tanta pasión, además, siempre me han originado, ¿no?, un fenómeno, como digo, como es el fenómeno OVNI, lo extraterrestre. Siempre, pues desde pequeñito he sido un gran apasionado de ello, y bueno, de alguna manera, pues sí, seguir estando ahí y compartiendo con vosotros, compartiendo con los demás, ¿no?, toda esta gente, todos estos aficionados a este tipo de temática. Y bueno, para mí un placer poderlo compartir con vosotros. Sí, hay muchos proyectos ahora mismo que saldrán para 2023, os iremos adelantando, os iremos comentando, ¿no? Ahora mismo, como digo, hasta que esto no esté cerrado al 100%, pues no querría todavía adelantarme a nada de ello. Eso sí, como digo yo, ¿no?, para que esa energía, esa positividad quede ahí concentrada y no se disipe, ¿no? Y como comento, Alejandro, desearos una feliz entrada de año, a ti, a todos los oyentes, y nada, nos vemos el próximo año, el año que viene, como se suele decir, hasta el año que viene, y seguiremos compartiendo este tipo de casos, este tipo de situaciones tan curiosas que siempre nos siguen llamando la atención desde hace tantísimos años, ¿no?
que llamó la atención a tantos investigadores como es el fenómeno de las abducciones. Pues sí, pues aquí estaremos pendientes para oírlo y para oírlos de tu boca, así que un abrazo muy fuerte y lo dicho, feliz año. Un abrazo, Alejandro, feliz año. Y llegamos de esta manera a la sección de libros. Hoy vamos a tener a dos autores al otro lado del teléfono que vienen a presentarnos pues sus últimas obras. El primero de ellos ya se encuentra al otro lado, él es Daniel Gascón. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Encantado de saludarte lo primero y, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros y también darte la bienvenida, Daniel, aquí a La Cultura y sus locuras. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Bueno, como comentaba, Daniel Gascón, escritor, traductor, también guionista, nacido en Zaragoza, y como decía anteriormente, vienes a presentarnos este último libro, Fake News, cómo acabar con la política española, y lo primero que me gustaría saber, que nos cuente, tanto a mí como a los oyentes, qué vamos a poder leer en él, qué vamos a poder disfrutar en este último libro. Pues este libro es como una especie de colección de sátiras y parodias humorísticos que se basan un poco en la política y la cultura españolas contemporáneas. Por ejemplo, uno de Vox que se enamora de una independentista y se lo cuenta a su... Hay la historia de un país dividido entre fans de Tolstoy y de Dostoyevsky, que es un poco una sátira de la polarización, ¿no? En vez de estar divididos entre la izquierda y la derecha, hay pues una historia que sería cómo verían un episodio de la historia de España los votantes de los diferentes partidos, ¿no? Cómo sería para uno del PP, para uno de Ciudadanos, para uno del PSOE. Y también esto va acompañado con unas viñetas que, pues bueno, que donde hay también esa misma visión, ¿no? Entonces es una forma de mirar con humor y con ironía cuestiones de la política española. Es un libro que es verdad que yo he tenido la suerte de leerlo ya y es verdad que lo cuentas todo con eso, con humor, con sátira. Vamos a empezar por lo primero de ellos, por el humor. ¿Tú crees que con humor en la política se harían más avances y más mejoras y todo iría mejor? Yo creo que el humor siempre ayuda en la política y en cualquier cosa, ¿no? También en la vida a veces, pues cuando tienes una dificultad, pues por lo menos te permite relativizarlo, te permite resistir mejor. Y luego también, como lo que haces muchas veces con el humor es ver lo mismo desde dos puntos de vista, pues así calculas mejor el volumen, ¿no? Entonces yo creo que sirve, ¿no? Para entender mejor lo que pasa, tanto pues en la política o en otros sitios, y también pues para aligerar, ¿no? las cosas graves de la vida, que no está reñido con la seriedad, ¿no? Sino que puede ayudar. Y luego el tema de la sátira, muchas veces, pues por un lado se compara muchas veces la sátira con la crítica y por otro lado la sátira con el humor, con el chiste. ¿Con cuál de ellas, con qué comparación estás más de acuerdo en tu caso? Pues no lo sabría, así que, bueno, para mí es una forma de hacer la crítica que es más, que es digamos más elocuente, ¿no? Y que además es muy económica, ¿no? Porque tienes, vas como que tienes el chispazo. Pero bueno, a mí me gusta que la sátira sí que tenga, que no sea exactamente amarga, ¿no? Sino que tenga pues ese acceso al chiste, ¿no? Y que no sea... Me gusta a veces leer sátiras así más graves, más severas, pero digamos que cada uno, como decía el otro día Ray Loriga citando a Juan Belmonte, se todavía como se es. Entonces yo tiendo a que haya también un elemento así, pues eso, de chiste o de socarronería. Pero es verdad que, como bien decía antes, se tira muchas veces para el humor, pero es verdad muchas veces se le compara injustamente muchas veces a la sátira con la crítica. ¿Te ha caído mucha bronca, por decirlo de alguna manera, o mucha crítica por seguir con la misma palabra al escribir este libro? Bueno, yo creo que no creas que tanto, ¿no? Lo que pasa es que, porque mucha gente, además como desde puntos de vista muy distintos, pues les ha divertido, ¿no? Siempre hay alguno que les molesta y a veces la gente se molesta más por una viñeta, por una imagen, que por un texto, porque siempre parece que al leerlo entero pues hay más matices, cuesta más trabajo, pero a veces sí que alguna de las viñetas que he sacado sí que generaban más malestar, ¿no?
que eso me llamaba la atención. Pero la verdad es que ha sido de momento es una experiencia bastante feliz como autor de ver que a los lectores se divertían, ¿no? O sea, que seguro que ha habido críticas, pero Sí. luego también los amigos te protegen y entonces te sueles enterar más de lo bueno que de lo malo. Pues eso es lo importante al final, ¿verdad? Que quede más lo bueno que lo malo al final, si no es constructivo, ni vale la pena, la verdad. La semana pasada también, Daniel, hablamos por aquí en el podcast con Edu Galán, que también está ahora de promoción con su libro, y también hablábamos de eso, de la crítica, de la sátira, de la máscara moral que hay en la sociedad. Usando el nombre de tu libro, o parte del nombre de tu libro, ¿tú crees que la vida, en la que vivimos aquí como sociedad en España, es constantemente una fake news? Bueno, no sé si está muy bien visto. Creo que no sé si una fake news, pero a veces sí que hay como una gran capacidad de distracción y estamos ahí como muy enredados en discusiones que luego no sabemos si son tan importantes, o a veces si el que no está muy metido en la discusión sabría exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Entonces no sé si tanto fake news, pero desde luego ciertas burbujas de discusión que son muy cerradas y muy autorreferenciadas, en eso sí que estamos a menudo. Pero sí es verdad que es un término que se hizo muy famoso, sobre todo a raíz de muchas veces con el COVID y demás, pero creo que es un recurso, o no sé si tú también lo ves así, un recurso que tienen muchas veces los políticos con esta fake news de que nos hagan olvidar la realidad, es decir, nos venden la moto, como se suele decir vulgarmente, esta fake news, y nos hacen olvidarnos de la realidad. ¿Tú crees que el término ha venido para quedarse? Bueno, yo creo que aquí se ha usado mucho la traducción bulos, ¿no? Y que ya existía y bueno, y ha tenido como un uso más común. Yo veo que sí que la idea de las fake news, de lo fake, eso sí que parece que se va a quedar con nosotros, ¿no? Y sí que ese elemento a veces como de distracción, de contar una cosa que a lo mejor no es cierta, pero que nos lleva para allá. Y luego hay una cosa también muy llamativa, que es que ahora se cuenta la fake news o el bulo y ya no se toman la molestia luego ni de desmentirla, ¿no? Pues sí. Que antes parecía que sí que había que hacerlo. Aquí no. Aquí otro nuevo tema, sea verdadero o falso, pues lo sustituye y seguimos para adelante, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, nos hubiera contado esa cosa que era falsa. Bueno, Daniel, aparte de tu faceta de escritor, de este último libro y todos los anteriores que tienes, también colaboras como una de tus otras, digamos, partes, colabora como columnista en El País. No sé si me puedes decir si se siente la misma libertad como columnista y o como en este caso como novelista. Bueno, la columna, pues estás hablando con otros, ¿no? Primero que tienes que la actualidad marca, el género también, estás en el lugar en el que sale del periódico, y mientras que la novela pues sí que es un terreno más de creación, más libre. En ese sentido, pues yo creo que tienes una libertad sobre todo también con respecto a los hechos, ¿no? Mientras que en un periódico pues siempre tienes el punto de vista, el punto de referencia son los hechos, no puedes inventarte lo que quieras, ¿no? Pero bueno, yo creo que también me gusta mucho esa idea de tomarse la libertad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que creo que uno cuando escribe una columna, pues bueno, al final tu trabajo depende de la libertad de expresión y entonces hay que usarla, y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Me gusta que los periódicos sean muy plurales y haya muchas voces discutiendo entre sí, ¿no? Porque creo que de ahí es donde de esa contraposición podemos aprender y encontrar pues acuerdos y desacuerdos que sean más interesantes. Pero claro, aparte de este periódico, aparte del País, de ser columnista, también colaboras en la radio, en la tarde de COPE, también estás en el programa de televisión de La Sexta de Al Rojo Vivo. Si te dieran a elegir entre escribir tus novelas, tus libros, columnista en la tele o en la radio, ¿te decidirías por alguna más que por otra? Bueno, siempre creo que lo que a veces es como que tu primera vocación es la que le tienes más cariño, ¿no? Entonces yo desde muy pequeño lo que yo quería era ser escritor, y las otras actividades para mí siempre son como afluentes de esa actividad principal, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también me gusta mucho estar en diferentes medios, se aprende de todo. Creo que
todo lo que descubres trabajando en la radio, en la tele, pues también lo puedes aplicar al periodismo o la literatura y al revés, ¿no? Entonces, seguramente me quedaría con la literatura, pero también me interesa mucho la actualidad, la política, el comentario. Entonces, lo que me gustaría no tener que renunciar a ninguna, ¿no? Bueno, eso es lo principal. Y si tienes la ventaja de que puedes combinar las cuatro, pues mucho mejor para qué elegir también, ¿verdad? Y te iba a preguntar, porque leí en una entrevista que hiciste no hace mucho, que muchas veces la sátira se convierte en realidad, es decir, como que se convierte en profecía. Entonces, si algo que pudieras escribir como sátira o algo que pudieras escribir en un libro y quisieras que se cumpliera, a ti en el mundo, yéndonos al mundo literario y el mundo cultural, ¿qué te gustaría escribir y que se convirtiera en realidad? Eso es muy bueno. No sé, porque claro, en el género de la sátira siempre lo que prevés es algo que es un poco disparatado, un poco más bien ridículo, ¿no? Pero bueno, pues sí, por ejemplo, sí que me gustaría hacer si en lugares donde hay opresión, ahora que estamos viendo pues la situación de las mujeres en Irán o esos lugares donde digamos la libertad está muy cercenada, pues si eso desapareciera y la gente fuera un poco más libre, eso sí que me gustaría que pudiera imaginarlo y escribirlo y que sucediera, ¿no? Pero ya sabes que la sátira, por desgracia, sí, lo que sueles imaginar son cosas negativas o ridículas y no cosas positivas, ¿no? Pues mira, si en algún momento te decides por ello y como tú bien decías, se cumplen profecías y se cumple, oye, la verdad que creo yo que muchos de los que te estamos escuchando estaríamos contentos de que escribieras sobre ello y se pudiera cambiar. Y Daniel, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte la última pregunta, que esta es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Si te dieran la opción a ti durante solamente un día elegir ser alguien o ser algo, ¿a ti qué te gustaría ser solamente durante ese día? Bueno, eso también es muy difícil, pero por ejemplo yo creo que un poco que es a la manera antigua, pero después sí que me gustaría tener ser un músico de rock, ¿no? Y dar conciertos y tal, no en un sitio muy grande, pero que fuera muy divertido y me lo imagino siempre como en un escenario pequeño, pero muy divertido y sudoroso. Genial. Eso es una cosa que me gustaría, pero bueno, quizá en otra vida o en otro multiverso. Bueno, quizás, quién sabe, si escribiéndolo en un libro también se puede hacer realidad. Eso es verdad, sí. Pues Daniel, ha sido un placer contar este ratito contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y nada, recomendar, como yo he tenido, lo decía antes, la suerte de leerlo, recomendar a todos los oyentes Fake News, cómo acabarlo con la política española, de Daniel Gascón. El que lo lea no va a quedar indiferente, porque la verdad que te da que pensar y te hace muchas veces que, aparte de leer, estés a la vez pensando en tu cerebro, oye, y sí, así que ánimo a todos a que lo lean, a que lo disfruten y, por supuesto, Daniel, mucho éxito y que siga todo tan bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, Daniel, un abrazo. Y seguimos hablando de libros. Como estábamos diciendo anteriormente en la introducción, hoy contábamos con dos autores. En este caso, pues la segunda es una autora, una escritora que se llama Ángela García Cáceres y viene a hablarnos pues de su primera novela, de su primer libro en el debut narrativo. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y por supuesto, bienvenida a La Cultura y su Locura, Ángela. Muchas gracias. Bueno, como decía, Ángela García, de Madrid, y vienes a hablarnos de ese libro debut en la narrativa, el libro que se llama Ciro. Y lo primero que me gustaría, pues que nos cuentes un poco qué vamos a poder leer en este libro. Bueno, pues el libro es de ficción y trata principalmente sobre la fuga de una prisión de alta seguridad por parte de 5 presos. Y bueno, comentaba en la sinopsis, tengo por aquí apuntado, lo voy a decir tal como tú lo tienes. Vale, hablas de en qué momento nos metemos en la caja. ¿A qué caja te refieres en este caso? A la caja de la soledad.
porque este libro lo empecé a escribir durante el confinamiento, pues cuando estábamos todos encerrados. De ahí también surgió un poco la idea de cómo escapar de esta caja de 4 paredes en las que me han encerrado, y pues como no puedo escapar yo físicamente, voy a hacer que mi mente escape. O sea, por lo que Entonces, me refiero a eso. deduzco, te metes por utilizar este símil, te metes en la caja de la escritura, en la caja de escritora, en este periodo de confinamiento, la pandemia, ¿no? Sí. ¿Lo tenías visto de Exacto. antes o fue en un momento, cómo fue ese primer paso, cómo fue ese inicio de decir quiero escribir mi primer libro? Yo escribía de antes, a mí siempre me ha gustado escribir, pero sí que fue en ese momento en el que yo dije, venga, me voy a poner y lo voy a terminar, porque siempre escribía, pero o nunca lo llegaba a terminar, o no, pues la idea, la historia no me gustaba cómo quedaba y terminaba por abandonarla y decir, esto no va a llegar a ninguna parte. Y fue en ese momento cuando vi que tenía tiempo, tenía ganas, tenía idea y tenía personajes y dije, venga, pues aquí termino. Y fue cuando terminó que me sentí tan orgullosa de lo que había hecho que dije, esto lo tiene que ver, que tiene que salir a la luz. No lo puedo quedar aquí, no se puede quedar en el ordenador. ¿Y fue el primer libro este que sacas? ¿Fue tu primera idea o tenías otra idea de otro género o otro tipo de libro, otro tipo de escritura? Fue la primera. Sí que es verdad que he tenido más ideas, pero por cualquier cosa me he quedado bloqueada o no sabía continuar y esta ha sido la que más fluida me ha salido. Y, Pero sí, la primera de todas. y una vez que lo escribe Ángela, ¿cómo es ese proceso de buscar editorial, de publicarlo y demás? ¿Cómo te ha resultado? Difícil, muy difícil, porque no conocía absolutamente a nadie que hubiese publicado cercano, porque no, bueno, en ese entonces tampoco conocía a Marisol, que fue un poco la que me guió en tema editoriales, tema autopublicación. Yo no conocía a nadie, entonces iba a ciegas totalmente. Miraba en internet editoriales que estaban buscando manuscritos, las que encontraba que buscaban manuscritos continuaban leyendo libros del 2020 y 21, y este lo terminé en mayo de este año. Y o tenía que esperar mucho tiempo o era consciente que me iban a decir que no porque tenían muchísima carga de trabajo, porque conocía editoriales contadas, yo conocía las más, digamos, las más grandes. Sí. Y luego ya fue cuando conocí a Marisol que me habló de la autopublicación, que yo no tenía ni idea de que eso existía, y fue por donde empecé a tirar, porque también ya tenía que mirar un poco por lo mío porque soy estudiante, no tengo acceso a cosas demasiado caras, por decirlo de alguna forma, y fue desde la autopublicación que vi una solución. Dije, pues si lo hago así, no tengo tanta publicidad, no tengo tanto... O sea, es complicado que la gente lo vea, pero si lo monto bien, puede estar bien, puede ser igual que una publicación normal. ¿Y merece la Y pena pues tiré esto de por la ahí. autopublicación o es una cosa que se tiene que quedar como un segundo recurso en el caso de no encontrar editorial? ¿Qué merece más la pena para un escritor? Todo depende de si quieres dedicarte a escribir y ganarte la vida escribiendo o publicar por orgullo, porque hay personas que simplemente quieren publicar he publicado un libro, he cumplido mi sueño y se acabó y ya está. A mí ahora mismo, en el punto de mi vida en el que estoy, lo que más me merece la pena es autopublicar, porque no me puedo meter de lleno en una publicación con todo lo que conlleva. No lo veo como segunda opción, sino tenerlo presente por si acaso la publicación no es lo que te esperas. O simplemente ves que te merece más la pena autopublicar porque no es tanto lío en cuestión de lo tienen que corregir, me tienen que dar la maquetación, me tienen que dar la portada, me tienen que ilustrar, lo haces todo tú, entonces también es un proceso como más tuyo, más complicado también porque no tienes ayuda de profesionales, pero yo lo veo como una opción totalmente factible y exactamente igual de profesional que la publicación normal. Me imagino que esta tanto promoción como publicidad de la que habla, me imagino que a través de redes sociales lo harás, ¿no? Claro, sí, yo me guío a través de las redes sociales porque es también el ámbito en el que soy un poco más conocida. Entonces siempre intento poner pie ahí porque ya tengo como una pequeña comunidad de personas que me ven. Entonces, publicando vídeos o subiendo fotos de vez en cuando, consigo esa poca publicidad y pues si hay suerte en algún punto se hace viral y es cuando las ventas suben un poco más y la gente empieza a conocer mi escritura, porque en el fondo lo que quiero no es vender en sí, es que la gente me empiece a conocer por lo que escribo, por lo que hago. Y te iba a preguntar, porque comentabas antes que estás estudiando, si no me equivoco, periodismo, ¿verdad? Sí.
no sé si tienes la idea, no sé, dentro de 5, 10, 15 años, sacarte la carrera de periodismo y dedicarte a ello íntegramente, o te gustaría de una manera pues más dedicada a la escritura, a lo mejor compaginar ambas cosas. Ahora mismo no lo tengo claro, pero porque acabo de empezar. Entonces yo lo que tengo pensado es terminar la carrera de periodismo, buscar trabajo de periodismo y dedicarme al periodismo, pero sin dejar de lado la escritura, porque en el fondo es lo que más me gusta. Si en algún punto de mi vida puedo dedicarme únicamente a escribir, pues lo haré encantada, o sea, ojalá. Pero no puedo centrarme únicamente en eso cuando no sé qué es lo que me va a pasar. Así que yo lo que quiero es intentar compaginarlo como sea y hasta el punto al que pueda. Y bueno, porque claro, decías eso que no te lo planteas a día de hoy, pero me imagino que también en el tema del periodismo, la carrera de periodismo, imagino que también ayuda a un periodista, y conocemos muchos casos en los que le ayuda también el tema de la escritura, el estar también involucrado con la narrativa y con la novela, ¿no? Claro, sí, al final es una carrera muy de letras en la que escribir está muy presente todo el rato. Así que un periodista escritor no es algo raro, ni nada del otro mundo. Hay un montón. Entonces también te paras a pensar el por qué no puedo ser yo también uno de ellos. Así que es un poco como mi consuelo, son dos cosas fáciles de compaginar. Y ahora que has sacado y ya sabes cómo es el proceso y cómo va todo y la publicidad, ¿te has planteado o tienes en mente seguir con la escritura, seguir con ese segundo libro? Sí, totalmente. Sí que es cierto, cada vez tengo menos tiempo para escribir, pero siempre intento sacar un rato porque al final es lo que me relaja y lo que me aísla. Y este libro tengo la intención de que sea la primera parte de una trilogía, así que pretendo terminar, aunque sea la trilogía, para yo poder cerrar el proceso y despedirme de estos personajes que al final he creado yo y les tengo muchísimo cariño. Y como cerrar esa etapa también siento que será cerrar una etapa de mi vida de esto es lo primero que he hecho y siempre lo voy a recordar con el cariño de ser lo primero. Y bueno, para esos oyentes que quieran meterse de lleno en esta trama de Ciro, en esta, como bien dice, esa primera parte de esta futura trilogía, ¿dónde podemos adquirirlo? ¿Dónde podemos comprarlo? No sé si físicamente o también lo tienes online. Y, por supuesto, ¿dónde podemos seguirte? Al ser una autopublicación, no está en librerías, únicamente se puede encontrar a través de Amazon. Tú pones Ciro y mi nombre y te aparece el libro. Y está para comprarlo en tapa blanda. Lo pondré también para versión Kindle, porque hay un montón de personas que me lo están preguntando. Sí. Entonces lo pondré también en versión Kindle y pues eso a través de Amazon. Y luego pues en redes sociales tengo el mismo usuario para absolutamente todo. Y si se entra en mi perfil de Instagram, hay un link en el que te viene el acceso directo al libro, el acceso directo a mi correo para cualquier cosa, el acceso directo a mi perfil de TikTok y de todo, porque es por donde yo más voy, por TikTok, que es de donde he salido. Perfecto. Pues Ángela, bueno, yo lo recuerdo, Ángela García, el libro Ciro, que como bien has dicho, disponible en Amazon, así que invitamos a todos los oyentes pues a que conozcan tu primera obra, que conozcan ese debut, esa primera parte de esa futura trilogía, que lo disfruten. Y Ángela, a ti darte las gracias por haber estado con nosotros, que esperemos que en breve pues nos comentes también pues novedades que pueda haber de esa segunda y esa tercera parte más adelante, y desearte también pues eso, que vaya con todo con mucho éxito, que vaya ya el camino un poco más fácil, y por supuesto aquí nos tienes para cualquier pues promoción, cualquier difusión que se le pueda hacer el libro, desde La cultura y sus locuras, encantado, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Nada, a ti Ángela, un abrazo muy fuerte. Adiós. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y seguimos con el programa de esta semana. Volvemos a contar con José Antonio. Lo tenemos aquí como hace 2 semanas que empezamos a hablar pues de ese periodo islámico en Sevilla. Nos quedamos, pues creo que fue por la Alcazaba. Así que José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, a ti. Y seguimos en uno de los paseos. Bueno, los paseos podrían ser muchos, ¿no? Pero nos quedamos, como bien has comentado, en la Alcazaba, en los orígenes de los Reales Alcázares, que es así su denominación, es en plural, ¿no? Porque eran distintos recintos, distintos palacios los que componían
uno solo, es decir, o dicho al revés, es uno en varios o varios en uno, es decir, da igual. Lo que sí es cierto es que los palacios son, en un origen, la residencia del gobernador. Posteriormente, ya en la conquista cristiana, pues llegan a ser la residencia de la corte. De hecho, incluso hasta los Reyes Católicos, esto es algo que se ha contado muy poco en la historia, ya sí se cuenta más. Incluso los Reyes Católicos establecieron su corte provisional en Sevilla, ¿no? Cuando aún la corte no tenía una capital definida. Pero sí es importante decir que es algo que, bueno, realmente se ha descubierto hace no muchos años, hace relativamente pocos años, cuál era el recinto y hasta dónde llegaba. Es decir, la muralla de los Reales Alcázares, por un lado, llegaba hasta la mezquita mayor, hasta la mezquita Aljama, lo que hoy ocupa la Catedral de Sevilla. Eso lo referí en el programa pasado, pero lo repito nuevamente por si hay alguien que no lo había escuchado. La catedral actual ocupa el mismo recinto, la misma planta, más que el mismo recinto, es el término correcto, que ocupaba la mezquita mayor. Y los Reales Alcázares, pues su recinto amurallado llegaba justamente hasta la mezquita, de modo que el emir, cuando realizaba una salida desde el Alcázar, de su palacio, hacia la mezquita, no tenía que salir fuera del perímetro de los Reales Alcázares. Y llegaba la muralla pues hasta el entorno de lo que actualmente es la Plaza del Cabildo, donde se monta el mercadillo todos los domingos, ese mercadillo tan tradicional de monedas, sellos, estampas, objetos antiguos, donde los chiquillos cambian los cromos de fútbol con los padres, en fin, allí se forma un bullarengue extraordinario, ¿verdad? Todos los domingos por la mañana, y podemos contemplar, como he referido antes, parte de la muralla de esos Reales Alcázares. ¿Y hasta dónde se extendía? Pues se extendía hasta el baluarte que está tras el edificio de Previsión, que da al Paseo de Colón, que era un saliente precisamente de la muralla y que enlazaba mediante una coracha, que es un lienzo de muralla que destaca del perímetro habitual de lo que es la cerca, hasta la Torre del Oro. Es decir, es un saliente que unía, como digo, ese baluarte con la última torre albarrana. A las torres exentas se les denomina torres albarranas, ¿no? Como lo era así la Torre del Oro, ¿no? Que era la que punteaba la cabeza con el acceso por el Guadalquivir, en el momento, obviamente, de que la ciudad pues recibiera un asedio o un ataque. Ese recinto pues está bastante bien conservado, ¿no? Para todo lo que ha pasado por allí. No hace muchos años estaba totalmente enmascarado, es decir, estaba cubierto por otras construcciones. La Torre de la Plata, que es la previa a la Torre del Oro de ese recinto, estaba pues encalada y bueno, además, de hecho, hasta su parte media, por así decirlo, estaba cubierta por otros edificios, ¿no? No estaba totalmente a la vista como está hoy. Hay un proyecto, como uno de tantos, ¿no?, que lo que establece pues es una rehabilitación de esta, no solo de la Torre de la Plata, sino de todo ese recinto. Actualmente es un aparcamiento. Al aire libre. Allí estaban las antiguas atarazanas. Cuando hablo de las antiguas atarazanas, hablo de el lugar donde se realizaban barcos, pues hasta antes de que se crean las atarazanas que actualmente conocemos nosotros, cuya fundación corresponde a Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III. Y otro espacio que podemos visitar, más que visitar, circundar, es el perímetro el perímetro murario de Sevilla, que alcanza su máxima expansión con el Imperio almohade. En el momento en el que
reinan los almohades aquí en Al-Ándalus, Sí. pues Sevilla es la capital de ese imperio, Isbililla es correctamente la denominación, y de hecho es la época en la que, como he referido, es la época de mayor apogeo del recinto murario, es decir, con los almorávides la muralla se amplía, y después con los almohades se concluye ese periodo de ampliación. Y bueno, lo podemos hacer andando, estaríamos recorriendo pues la muralla que todos conocemos, o bien nos montamos en un autobús. El C3 es el mejor autobús que hay para recorrer todo ese recinto murario, porque además, de hecho, partimos por la calle Torneo. La muralla, como sabrán muchas personas, llegaba hasta la calle Torneo. De hecho, algunas de las calles tienen la denominación de las antiguas puertas que, bueno, cambian en periodo cristiano, ¿no? Puerta Real, Puerta de San Juan, Puerta de la Barqueta, Arco de la Macarena, Puerta del Sol. ¿verdad? Ahí estamos haciendo un recorrido por la Sevilla Almohade. Las puertas, evidentemente, a posteriori son modificadas, ¿no? Y además son modificadas en base a los tiempos modernos, ¿no? Ya que ya, bueno, a los tiempos modernos, hablando del siglo XVI, el 500, que es la entrada en la edad moderna, porque, entre otras cosas, hay un aumento de lo que es lo que son los intercambios comerciales, los vehículos, los carros, además, de hecho, que transportaban esas mercancías aumentan de tamaño, y, por supuesto, es el tiempo de realizar la modificación para una mejor funcionalidad, ¿no? Y de hecho Hernán Ruiz II, o Hernán Ruiz el Joven, que es el que realiza el cuerpo de campanas de la Giralda, ¿no? El que corona actualmente a la Giralda, pues es uno de los a los que se realiza el encargo por parte del cabildo municipal. Pero la única puerta que conserva la fisonomía islámica, de hecho, la entrada en eje acodado, es la actual Puerta de Córdoba, que se puede visitar además. Pertenece a la hermandad de San Hermenegildo, el Santo Rey Hermenegildo, como les gusta decir a ellos. Y bueno, los domingos, de hecho, creo que a las 12 de la mañana o a las 12 y algo, hay una celebración de la Eucaristía, y bueno, se puede entrar allí y demás, y en algunas ocasiones sí abren la puerta del tiempos del periodo islámico. La iglesia es posterior, la iglesia es del 600, de principios del siglo XVII, pero está justamente pared con pared la iglesia con la puerta de Córdoba. Excepcionalmente se puede visitar contactando con la hermandad, llamando un teléfono, y se puede realizar también una visita privada. Y es la única que queda, con fisonomía del periodo en concreto. La puerta es almorávide, y después con los almohades se les realiza una reforma. Cuando hablo de almorávide y de almohade, para que se sitúen cronológicamente nuestros oyentes, estoy hablando del siglo XI, XII y XIII después de Cristo. Es decir, los almorávides llegan en torno al año 1090, y los almorávides pues llegan 60 años después, ¿no? Si al 1090 le sumamos 60, pues ahí tenemos la fecha de llegada, ¿no? 1115, pues ya está. Ahí es el momento en el que llegan los almohades, hasta el 1248, año en el que reconquista Fernando III la ciudad. Y José Antonio... Y podemos ver otras cosas más, lo que ocurre... Sí, no, te iba a preguntar una cosa, porque de la Giralda, ¿es verdad esa leyenda que había, que decían que en la base... No me acuerdo si lo comentaste la semana pasada o no, que en la base había restos romanos, visigodos, incluso algún tesoro que se había utilizado para hacer los cimientos? Sí, bueno, esto, es decir, algo forma parte de esa leyenda, como bien has dicho. Restos visigodos realmente no han aparecido.
no han aparecido. Lo que sí la leyenda, pues bueno, dar rienda suelta a la imaginación en el momento en el que se descubre en la base de la Giralda, como también bien has dicho, que hay restos de inscripciones de época romana. De hecho, se pueden ver actualmente. Eso estaba soterrado y además, de hecho, se dejó al descubierto con toda la intención para que todo aquel que visite la Giralda pues pueda contemplar estas inscripciones romanas, ¿no? Y se contaba también, bueno, que debajo de esas inscripciones romanas pues probablemente hubiera un tesoro allí conservado y demás. Bueno, se han hecho estudios evidentemente acerca de la cimentación de la Giralda, porque claro, se postulaba acerca de cómo es que estaba en pie una torre de ladrillo, realizada exclusivamente en ladrillo, que había además de hecho superado 2 terremotos. Sí. Uno el del 1356 en tiempos de Pedro I de Castilla y otro el terremoto de Lisboa, y no se le había desprendido ningún ladrillo. Sí. Bueno, en el terremoto del 1356 pierde el yamur, que eran las 3 bolas de bronce que coronaban la cúspide de la Giralda, ¿no? Pero allí evidentemente, bueno, no apareció ningún tesoro, ni en el interior de la Giralda tampoco apareció ninguno, pero sí se desechó la teoría de que la cimentación de la Giralda fuera romana, porque únicamente constan estas inscripciones, que además de hecho están situadas de forma intencional. Es decir, los musulmanes son unos grandes gestores del acarreo. Todo lo que pueden recuperar de época anterior lo aprovechan. De época romana aprovechan las columnas, evidentemente, claro que las aprovechan. Los capiteles, también. Las piedras, los sillares, por supuesto, las murallas del Alcázar, las que conocemos, las que vemos nosotros en la Plaza del Triunfo, forman parte de la muralla romana del siglo III después de Cristo. De hecho, coinciden en la fisonomía con los que han aparecido, con los restos de murallas que han aparecido en la Plaza de San Francisco, una vez están realizando las obras del hotel, que van a abrir enfrente justamente del arquillo del ayuntamiento, van a hacer el sótano y descubren los restos de unos sillares romanos, ¿no? Y son, ya te digo, de corte similar y con la misma piedra. Eso es piedra alcoriza, piedra de los Alcores, piedra de Carmona, y exactamente igual que la de la muralla del Alcázar. Y la intencionalidad de colocar estas inscripciones romanas, pues no es ni más ni menos de que ellos, es decir, el Imperio Islámico, están sobre el mundo romano. Es un símbolo. Aparte de servir como material de acarreo, claro. Significa eso. Eso de todas maneras, bueno, es algo que está en las crónicas. En las crónicas islámicas se hace mucha alusión al mundo romano. Se hace muchísima alusión. Y ellos, de hecho, tienen muchas similitudes en distintos ámbitos con el mundo romano. La distribución, por ejemplo, de los baños islámicos es similar a la del mundo romano. Muy parecida, es decir, las 3 zonas, ¿no? El tepidarium, el caldarium, el frigidarium, ¿no? La piscina de aire caliente, el ámbito de agua caliente, agua templada y agua fría. Perfecto. Y después el patio central como eje de distribución en las casas palacio o en los palacios, no en las casas palacio. La casa palacio es un término ya más sevillano, netamente sevillano, diría yo, pero sí en los palacios. Es decir, ese patio central, ese impluvium que ejerce de eje de distribución del resto de las dependencias, ¿no? Y sí le quería comentar a los oyentes que si tienen la posibilidad, vean algo que muy pocos sevillanos conocen, hablando del mundo islámico, y es en la Plaza de la Contratación, que es la que está a continuación de la Plaza del Triunfo, si vamos en dirección hacia la Puerta de Jerez. Allí hay un edificio que fue sede de la Diputación de Sevilla provisionalmente, antes de que la Diputación se trasladara al edificio actual, y que actualmente es la sede del Gobierno Civil. Bueno, pues ese ámbito formaba, como te he comentado antes, parte de la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación era un espacio en el que se
realizaban todas las gestiones y todas las labores previas a la salida de los viajes hacia las Américas. Como la palabra dice, la contratación. Allí se llevaba absolutamente todo, ¿eh? Había que seguir, bueno, pues una serie de pautas, de normas, cumplir unas condiciones, y esas gestiones se realizaban allí. Y apareció un patio de crucero, que es una auténtica maravilla. Estuvieron a punto, bueno, empezaron a echarlo abajo. Y gracias a Rafael Manzano, que fue conservador del Alcázar de Sevilla, se paró esa obra y Rafael Manzano pudo rescatar algunas piezas originales de los paños de Sepka, del pabellón de ese palacio del patio de crucero. Lo que ocurre que únicamente pudo reconstruir la fachada de ese pabellón, no el fondo de ese pabellón. Para que nosotros nos hagamos una idea, el patio de las doncellas del Alcázar de Sevilla. El patio de las doncellas, sí podemos disfrutar nosotros ahora mismo de los espacios que tiene, ¿verdad? Que están soterrados, además, están a un nivel más bajo. Porque se recuperó, intervinieron los arqueólogos y se desmontó ese patio que había de mármol, que era pertenecía a la época de los Austrias, ¿no? De Carlos I, Felipe II. El Alcázar de Sevilla está lleno de emblemas de los Austrias, precisamente por, bueno, no solo por esa zona, ¿no? Sino por esa zona y en los jardines, ¿no? Y los senadores que se crean y demás. Hay muchos de los Austrias, de hecho hay libros incluso publicados exclusivamente sobre el Alcázar de los Austrias. Y en ese patio de crucero, pues, ya digo, bueno, en concreto, el del Alcázar no es un patio de crucero, sino un patio a seca, con los dos espacios que están soterrados, con árboles y demás, y los paños de cerca, que se sitúan a un lado y a otro. Y después, pero ese es de tiempo de Pedro I. Lo que ocurre es que Pedro I copia los modelos islámicos y, bueno, y trabaja evidentemente con alarices mudéjares, ¿no? Estamos hablando de una época posterior, estamos hablando ya del 1300, pero se siguen los modelos islámicos. Pero el patio de crucero del antiguo edificio de Diputación, actual sede del gobierno, o sea, de la delegación del gobierno, es digno de ver y se visita los miércoles por la tarde. Genial, pues... No recuerdo exactamente el horario, creo que es de 4 a 6 de la tarde, pero solo y exclusivamente los miércoles. Y después por la mañana creo que también los miércoles. Pero ya eso no estoy seguro. Por la tarde con total seguridad. Creo que es de 4 a 6 o de 5 a 7, un horario así. Pues... Cualquiera se puede pasar por allí. El horario está en la puerta y es digno de ver. Es muy curioso. Muy interesante. Pues yo ya me la he anotado por aquí, con algún miércoles que tenga, o bien la mañana libre, o bien que pueda escaparme antes, iré a verlo y vamos, lo tengo por aquí anotado. Y si te parece, nos quedamos aquí en este edificio para retomar pues en el próximo programa esta ruta por la Sevilla Islámica, si te parece, porque creo que queda todavía mucho que cortar, ¿no? Queda mucho que contar. Y antes de que finalicemos, recomendarle también a los oyentes una exposición. Lo digo porque no estoy totalmente seguro en qué fecha concluye. Sé que en Navidades, el tiempo este de Navidades, está en el ICAS. El ICAS es el Instituto de Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene la sede en el Espacio Santa Clara, que es el antiguo convento de Santa Clara. Se entra por la calle Becas, que está detrás de la Casa de la Sirena. Una exposición sobre Alfonso X el Sabio. No se la pierdan. Genial, pues... Hay piezas muy, muy interesantes. Y no digo más. Y una maqueta de la Sevilla Islámica extraordinaria. Creo que es lo mejor que se ha hecho hasta ahora. Pues... Ahí pueden hacerse una idea de lo que era la ciudad en tiempo, una muy pequeñita parte de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Pero no se la pierdan. Perfecto, vamos, yo lo estoy buscando aquí a la vez que tú lo has comentado, pero no sé yo si me dará para que salga aquí la fecha. Creo que no. Me parece que tengo aquí, es que en una de las ocasiones que fui 3 veces, en una de las ocasiones que fui, yo normalmente cuando voy a esos sitios me hago con un folletito y mira, lo que suele pasar. Lo tengo aquí, hasta el domingo 22 de enero, así que hay tiempo todavía. Perfecto. Pues quien guste. Pues anotado también queda, así que muchas gracias
por la historia y por todo esto también que nos comenta, también para que podamos disfrutarlo de exposiciones y demás. Así que, y nada, José Antonio, pues darte las gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Así que te esperamos por aquí, José Antonio. Sí, muchísimas gracias a los oyentes y a ti, por supuesto, que me dan la oportunidad de contar las historias. Y nosotros deseando de escucharla. Así que por aquí te esperamos. Un abrazo, José Antonio. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Y llegamos de esta manera a la sección de teatro y claro, ya estamos pues a final del mes de diciembre, en 2 días pues empieza el nuevo mes de enero y para ello pues como todos los meses traemos la programación de varios de los teatros de aquí de Sevilla. En primer lugar vamos a comenzar con Javier, que está al otro lado del teléfono del Teatro La Fundición. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de saludarte de nuevo por aquí, un mes más. Y dispuesto a que nos cuentes, pues eso, qué vamos a tener después de estas fiestas navideñas que pues terminan en breve, qué vamos a poder ver por allí, por la sala, por la fundición. Pues mira, han sido unas navidades que todavía continúan hasta el día 4 con un cuento de Navidad en la versión musical del clásico de Charles Dickens, que está funcionando muy bien, pero empezamos enero el día 12, 13, 14 y 15 de enero con Extra de Choco de la compañía de Sevilla, Mundo Bobo. Es una comedia que vuelve a petición del público, que ya funciona muy bien, y fue Premio Escenario de Sevilla la mejor autoría del año 2019. Después continuaremos el día 18 con un espectáculo, un estreno de la compañía Ginka Eisegras, un espectáculo de danza contemporánea con una puesta en escena muy peculiar en torno a una figura de la artista y acróbata de circo del siglo XIX, Olga Brown, que es una de, si la gente la puede conocer por la imagen del circo Fernando pintada por Degas, ¿no? Continuaremos después con Ay Carmela, una de variedades a los finos de Carmela y Paulino, de la compañía Maldito Veneno. Es una comedia que es la 4ª vez que vuelve, 20-21 de enero a las 20 horas y el 22 a las 19. Es una reflexión donde se habla de la vida, de la muerte, de la guerra, pero desde el humor negro del texto magnífico de Sánchez Sinisterra, que vuelven, como os digo, por 4ª vez porque ha tenido muy buena acogida en la sala. Después, ya para terminar el mes de enero, tenemos el 27, el 28 y el 29, Hay que deshacer la casa. Un espectáculo de la propia compañía de teatro de la Fundición, con María Alfonso Rosso, Javier Centeno, Pepa Sarza y con la dirección de Pedro Álvarez Osorio. Este espectáculo cuenta un poco la historia de Laura y Ana, que son 2 hermanas, donde se encuentran después de casi 40 años sin verse para decidir sobre la herencia. Un tema muy cotidiano que nos puede ocurrir a cualquiera, donde vemos la reflexión sobre la época que les tocó vivir y la educación que tuvieron en una época muy determinada y no hace tanto tiempo. Es un espectáculo donde el nivel de calidad y de interpretación está muy alto, y invito a todos los espectadores a que vengan. Y esto sería, así acabaríamos el mes de enero de este año. Perfecto. Pues Javier, bueno, me comentabas antes, el mes de diciembre ha seguido la misma tónica que el mes de noviembre, muy buena acogida también. Yo estuve por allí a primeros de este mes, en diciembre, viendo Las Bernardas, esa adaptación de la Casa de Bernarda Alba, que por cierto, la semana pasada estuvimos con su director y con Carmen Boza por aquí en el podcast charlando con ellos, y la verdad, una obra magnífica que entendí en ese momento cuando tú nos comentaste que volvía a petición del público. Tiene toda la razón. Y eso, por lo que me comentas, muy buena acogida también por parte del público esta temporada navideña, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son espectáculos que pensamos muy mucho la programación, seleccionamos mucho, pensamos en nuestros espectadores y en lo que le puede interesar al público, buscando el máximo nivel de calidad, tanto actoral como de las propuestas escénicas. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque el público está respondiendo a
a nuestra apuesta, ¿no? Y entonces continuamos, ha empezado muy bien la temporada y esperemos que continúe a lo largo de todo el año 2023 en la misma tónica, ¿no? Pues seguro que sí, seguro que será así. Pues Javier, para todos los oyentes, que ya, aunque lo sepan, se recuerda fundiciondesevilla.es, ahí pueden ver toda la programación y también comprar las entradas directamente en cada uno de los enlaces. Y por mi parte nada más, darte de nuevo las gracias por haber estado con nosotros un mes más y darnos la programación de ese teatro, la Fundición de Sevilla. Y como tú bien dices, animar a todo el mundo a que vaya al teatro, a que consuma teatro y a que disfrute también vuestra sala. Pues muchísimas gracias a vosotros y animar a los espectadores a que entren en nuestra web, que ya está toda la programación de enero y febrero. Tenemos abonos para 5 espectáculos, abonos infantiles, entradas de grupo, entradas colectivas, muchísimos descuentos y todas las posibilidades para que nadie se quede sin venir al Teatro de la Fundición. Pues de nuevo animar a todo el mundo a que vaya a disfrutar de vuestra sala, disfrutar del teatro. Y Javier, mucho éxito y que este mes de enero vaya todo genial. Nos vemos por aquí de nuevo en febrero. Muchísimas gracias a vosotros. Ti, un saludo. Un abrazo. Y seguimos hablando de teatro y ahora pues nos toca el turno del Teatro Tábora de aquí de Sevilla, que viene a contarnos pues José Luis esa programación para el mes siguiente, ya que entra ese mes de enero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Alejandro? Pues nada, muy bien. Aquí encantado de tenerte por aquí de nuevo por el podcast. Y bueno, lo primero, antes que nada, ¿cómo ha ido o cómo están yendo esa programación de estas fiestas navideñas? Pues mira, en diciembre estamos teniendo muchísima suerte con público y con propuestas, salvo algún aplazamiento por cuestiones de salud, sí. Pero estamos contentos. Ahora estamos con Into the Woods, que es un tributo al mismo musical de la escuela, de la Asociación de Teatro Musical de Sevilla, que está teniendo un éxito gigantesco. De momento, ayer fue el primer día y de 200 plazas se vendieron 170 entradas, o sea que, y además es un buen musical, de calidad. Sí, sí. Así que estamos contentos. Genial. Y con eso acabamos el año. Entonces ya empezamos enero con otro musical infantil, que es Nunca Jamás, de la Escuela Damas de Comedia, y con eso sería los días 2, 3 y 4 de enero, a las 6:30, y el día 8, domingo, el último día a las 12:30 tenemos otra obra infantil, que es Bay 612, que es el planeta del Principito, que también es de la misma escuela, Damas de Comedia, que ya se estrenó aquí en verano el año pasado y también tuvo bastante éxito. Tenemos la mala noticia, porque teníamos un estreno de una obra LGTBI, Adán y Evo, pero uno de los actores se ha roto un brazo en Navidad y no tenemos más remedio que aplazarlo. Teníamos muchas ganas porque es una obra divertida y muy ocurrente. Vuelven a visitarnos nuestras compañeras de Arta Teatro el sábado 14 a las 8:30 con el Lorquecida, que ya está teniendo éxito internacional, incluso reconocido. Y tenemos 2 estrenos en la sala. Uno que es Sujetas, que es una obra muy, muy, muy feminista. Y después el estreno también de la misma directora de Lorquecida, que es Vacío. Es una obra también muy, muy intimista, muy subjetiva por parte de la directora, pero como ya nos tiene acostumbrado a unas maneras y unas propuestas que nos gustan, pues apostamos por ellas. Después tenemos Quejío otra vez el día 26, nuestro Quejío una vez al mes, que es inseparable. Y bueno, la entrada de la ópera en la sala, con Madame Butterfly. Spanish Opera, pues viene con la ópera Madame Butterfly el día 27 a las 8:30. Y la misma soprano, pues el día 28 hace unas piezas de bolero hermosísimas, también a las 8:30. Queremos meternos ya con el género de la ópera, porque la verdad es que nos gusta. Y bueno, no hace falta tener un auditorio extenso para tener una obra de ópera también, bueno, en función de la sala, claro, pero de calidad. Y nos vuelven a visitar el grupo Tapas Teatro con Carnaza, que llenó en el estreno el mes pasado, lleno completo, y hemos tenido que poner otra fecha porque se quedó gente fuera. Y bueno, esa es nuestra programación. Bueno, los viernes, los domingos 15 y 22 hay 2 propuestas de teatro infantil, que es Into the Woods, que también se nos va a quedar una vez al mes, y De dónde viene, que es una obra familiar que trata el bullying de una manera muy poética. Y bueno, se trata de un marcianito que viene a la Tierra y bueno, un cuento bonito. Y esa es nuestra programación para el mes de enero. Bastante extensa. A ver si acaban estas Navidades. Sí. Es muy cansada. Vamos, muy cansada me refiero al esfuerzo. Pero
pero estamos contentos con la programación de este año del teatro. Estamos muy, muy, muy contentos. Pues eso es lo principal. Bueno, y por lo que he visto de Madame Butterfly, y vuelve Ana Troncoso, que también tuvo allí, creo que ya estuvo con vosotros, ¿no? En el Tábora, que también la entrevistamos aquí en el podcast. Exactamente. Lo que pasa es que vino con La Voz Humana. Sí. Y bueno, en una época también un poco mal, entonces no tuvimos que aplazarla por falta de venta, evidentemente. Aparte que es una ópera muy desconocida por parte del público, pero es hermosísima. Y bueno, Madame Butterfly y Carmen, que es la que nos visita también ya en el tercer trimestre, pues eso, vamos a meter poquito a poco la ópera. Perfecto. Pues nada, recordar a todos los oyentes, teatrotaboradesevilla.com, ahí pueden ver pues toda la programación, por Entradium, hacer la compra de las entradas, y como siempre hacemos, animar a todo el mundo a que vaya allí a vuestro teatro, al Teatro Tábora también, a consumir teatro, a disfrutar del teatro, y que este mes de enero pues siga la racha, que siga igual que noviembre y diciembre, que están siendo unos meses muy buenos, y que el público siga yendo y siga disfrutando también de los espectáculos, José Luis. Estupendo, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestra labor. Nada, la verdad es que bueno, que lo que queremos es que la gente vaya al teatro, pues a esta o a cualquier otra sala, sobre todo a esta, pero que consuman teatro. Efectivamente, que falta. Así que nada, José Luis, las gracias a ti por estar de nuevo otro mes con nosotros, y bueno, nos empezamos a hablar en febrero de nuevo, y que nos volverás a traer la programación. Así que un abrazo muy fuerte. Estupendísimo. Un abrazo, Alejandro. Y hasta aquí el programa de esta semana. Dar las gracias a nuestros colaboradores, a todos los entrevistados, por supuesto a 50 Sound por dejarnos la música de cada una de las secciones del programa, y a los que estáis al otro lado, gracias, gracias y gracias por estar siempre ahí. Y recordar siempre que este es vuestro podcast de cultura, la cultura y sus locuras. Hasta la semana que viene.